al Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, sede de la segunda edición de Politic 2023 en esta ocasión. Y nos da muchísimo gusto empezar esta segunda jornada. El día de ayer abordamos los retos de la investigación de campo en épocas de elección, que son las mejores épocas para meter el termómetro en la demoscopía de nuestro país y entendernos mejor como sociedad. El día de hoy abordaremos el tema de la estrategia. ¿Cuáles son las posibles estrategias en ambientes como el nuestro? Para lo cual tenemos esta mesa magnífica dirigida por Rubén Álvarez, quien coordinará el tema Los retos en la estrategia. Nos acompaña Ana María Olabuenaga, publicista, escritora. Está Julio Juárez de la Universidad Nacional Autónoma de México, Roberto Trat de El Instituto y por supuesto Lorenzo Córdoba también de la UNAM. Bienvenidos y arrancamos. Esto es Politic, segunda jornada rumbo al 2024. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias a la Universidad Iberoamericana y a los organizadores de este segundo encuentro Politic 2023 en esta mesa del segundo día. Mañana habrá una última ronda de mesas, mañana miércoles, con el tema de los retos de la estrategia política de cara al 2024, que ya lo tenemos prácticamente con nosotros este año electoral. La dinámica va a ser similar a las anteriores mesas. Cada uno de nuestros colegas hará una exposición rápida, breve, ¿no? Iremos más bien también intercambiando puntos de vista, nos podemos interrumpir y tomar la palabra si se quiere, pero lo importante es que cada uno de ustedes pueda tener un tiempo suficiente para exponer, digamos, ideas fundamentales, sus ideas sobre justamente los retos de la estrategia en la comunicación política. Voy a empezar con Julio Juárez Gamis. Él es, como ya lo dijo Juan Carlos, profesor, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, es psicólogo de formación, de veras, psicólogo de formación, pero se ha dedicado básicamente en su área de estudio y de expertise a la comunicación. Escribe o ha escrito periódicamente en El Universal, en Letras Libres, en la revista Nexos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 2, de investigadores Nivel 2. Es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y también ha sido colaborador en algún momento, me tocó vivir muy de cerca el proceso electoral 2018, en la presidencia del Consejo General del INE como experto en temas de comunicación. Julio, ¿qué nos depara en 2024 en materia de estrategias de comunicación política? Gracias. Gracias, por supuesto, Rubén, y a los colegas que me invitaron a participar en esta interesantísima mesa. A ver, yo quiero decir un par de cosas antes de ceder el micrófono y detonar un poco la conversación. La estrategia, a mi entender, en política no es otra cosa más que el resultado de la combinación entre objetivos específicos y circunstancias y contextos. Y creo que parte del contexto que nos depara el próximo año, y básicamente el proceso electoral ya inició formalmente, lo podría resumir en tres elementos que me parece que van a modificar y alterar de manera inédita esta elección, y eso evidentemente afectará la estrategia, sí, a nivel nacional, pero también a nivel subnacional. El primero de ellos es, tenemos un partido en el poder que nos ha dejado muy claro que de perder las elecciones no va a respetar el resultado. Es decir, hay un abierto desafío desde el poder a la autoridad electoral y a las autoridades jurisprudenciales en términos de la calificación de la elección. Es decir, vamos a una elección en donde la presidencia de la República, el partido en el poder, han claramente demostrado su intento de cooptar al árbitro y de cooptar las instancias que van a normar, van a regular, van a arbitrar la contienda y eventualmente la van a calificar. Entonces, ese es un primer elemento de riesgo. No es porque en el pasado no haya habido tensión entre el poder político y las autoridades electorales, pero en este caso es clarísimo y se quedó de manifiesto con la intentona de reforma
que echó para atrás por temas procedimentales la Suprema Corte de Justicia, la reforma electoral, para desmontar literalmente el sistema electoral como lo conocemos. Entonces ese es un primer, para mí, foco no rojo, rojo incandescente, rojísimo. El segundo es este nuevo bipartidismo funcional, es decir, por primera vez vamos a una elección en donde las tres fuerzas políticas que tradicionalmente competían entre sí y se fueron rotando el poder en los últimos 30 años, hoy se han decidido agrupar frente a otro partido poderoso, grande, con presencia a nivel nacional, y que han creado esta especie de bipartidismo funcional. No al estilo, por supuesto, de los bipartidismos clásicos, evidentemente pensemos en el caso estadounidense, demócratas y republicanos, pero sí tenemos ahí dos fuerzas decantadas, opuestas, quizá un partido bisagra, Movimiento Ciudadano, que todavía está por definirse el papel que va a jugar en la elección, pero de entrada me parece que esto sí es inédito. Todavía en 2018 tuvimos a estos tres partidos que ya estaban en contra, digamos, los tres de esta posición en sus narrativas, en la posición predominante Morena y del partido en el poder, o del que el partido que prefiguraba como para llegar más fácilmente al poder en la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, cada uno de ellos con sus propias lógicas, sus propios equipos y sus propios candidatos. Hoy eso ya se dio un lugar para tener una candidata que eventualmente va a competir de frente con la candidata al régimen, y ese es el tercer punto, y parece una obviedad decir que por primera vez tendremos dos mujeres compitiendo por la presidencia de la República en términos reales, es decir, independientemente de lo que suceda con Movimiento Ciudadano, vamos a tener una elección en donde va a acompañarla un contexto de género, de discusión, de equidad y obviamente de violencia que ha acompañado a México a lo largo de su historia, pero que ha adquirido una mayor visibilidad en los últimos años, en las últimas décadas, y que es una de las grandes heridas en el discurso político, que es precisamente la violencia contra las mujeres. Y ese sí me parece que va a ser un tema que va a impactar no solamente en las estrategias, en el discurso, en los tonos en el cual las candidatas se van a tratar unas a otras, sino también en el tono con el que van a abordar muchos de estos referentes que creo han ido moldeando la conversación pública y que se van a tener que ir adaptando a eso en términos estratégicos. Quien logre decodificar mejor cómo apropiarse de estos temas, cómo hacerse un referente en términos de muchas de estas narrativas que están ahí, que la gente, la ciudadanía está esperando escuchar propuestas, posiciones, posturas, me parece que va a llevar una ventaja independientemente de los sondeos y el tema de las preferencias hasta el momento. Yo cerraría con esos primeros tres elementos, lo dejaría ahí en la conversación. Gracias. Ana María, tres retos que propone Julio son, o que plantea Julio son, que no se respeten los resultados de la elección, que por primera vez un bipartidismo funcional en términos de estrategias, bipartidismo funcional, y que por primera vez habrá dos mujeres que efectivamente van a competir por la presidencia de la República. Ana María Olabuenaga es maestra en comunicación, consultora de negocios y marketing, más de 400 premios publicitarios, ahora columnista también de el diario Milenio, con estudios en letras e historia política de México, y consultora de negocios y marketing. Ana María, por favor. Bueno, creo que como única mujer en esta mesa es mi ineludible obligación subrayar el hecho histórico de que estas dos mujeres están llegando a contender por la presidencia, pero hay otro hecho que a mí me parece todavía más singular, y es que ya tenemos presidenta y todavía ni siquiera votamos por ella. O sea, es un hecho que va por arriba de Estados Unidos, de Canadá y de cualquier otra visión que hubiéramos podido tener, que hubieran podido tener las feministas en este país. Me parece también importante resaltarlo justo en este momento en donde el mes entrante se conmemoran 70 años en que nos dejaron ser ciudadanos, ¿no? El presidente Luis Cortines dijo, vamos a dejarles a las damitas, como decía el presidente Miguel Alemán, que fuéramos a votar, pero sin perder nuestra feminidad. Entonces, bueno, creo que es digno de resaltarse que hace tan solo 70 años adquirimos la categoría de ciudadanas a nivel constitucional y podemos votar las mujeres, y que este momento, a mí de verdad me parece que 9 meses antes de la votación, un número también singular, 9 meses, ya tengamos presidenta aún antes de votar. Lo cual también me lleva a un segundo paso que va a ser singular la elección, a nivel de estrategia de comunicación. Y es que estas dos mujeres de la misma generación, las dos, casi tienen la misma edad, están acostumbradas
por su edad, están acostumbradas a hacer, a estrenar puestos. Todos los currículums, y lo apuesto, no los he visto, pero apuesto que dicen la primer mujer en, se los digo porque pertenezco a la misma generación y así están todos los currículums, la primera mujer en, la primera mujer que, y uno de esos dos currículums va a decir la primera presidenta de México, eso va a decir, lo cual también tiene una consideración bien relevante a nivel de estrategia, y es que se neutralizan, ya no sirve decir que es mujer, una o la otra, porque las dos lo son. Claudia venía con una estrategia dentro de la campaña que venía haciendo, diciendo que en 200 años, que el país merecía una mujer, que nos tocaba, que les tocaba a las mujeres. Eso ya no lo puede decir porque eso es decírselo a ambas mujeres. Entonces ahora el reto va a ser, ¿cuál de las dos es más mujer? ¿No? ¿Cuál de las dos entiende mejor a las mujeres? ¿Cuál de las dos hace unas propuestas más sólidas? ¿Cuál de las dos se comunica mejor con las mujeres? Hasta ahora lo que yo estoy viendo es que no lo están logrando. Por ejemplo, acabo de ver un decálogo que le propuso el PAN a Xóchitl Gálvez, que firmó con el lema de te lo firmo y te lo cumplo, que firmó, en donde si uno analiza lo que está proponiendo, no llega a lo que están esperando, de verdad la agenda de mujeres no llega a eso, se queda muy pequeño, se queda en una cuestión operativa simplemente. Entonces las dos tendrán que superar esa idea y entender que lo que están esperando, por un lado, y lo pongo abajo, lo que están esperando las mujeres es una mujer que realmente haga suya propia la agenda de mujeres. Pero ojo, ahí no debería de quedarse. Tendría que haber una relevancia de por qué hay una mujer en la presidencia y qué significa, de qué le sirve a los mexicanos que sea o no sea mujer. Nadie está viendo con esa altura. El decálogo que firmó Xóchitl es muy básico, regresen las estancias infantiles. Bueno, pues espero que sí, ¿no? Pero en serio, ¿esto se va a dedicar la presidenta a hablar de eso? Entonces, creo que ahí les falta un gran camino. Y de todas maneras, y que también es otro elemento que me parece importante en la estrategia de comunicación, son dos mujeres y sin embargo aquí se va a tratar de los hombres detrás de estas mujeres. Por un lado el presidente, en donde evidentemente va a ser parte de la campaña, en donde evidentemente Xóchitl va a tener que reaccionar a ello, y en donde escucho constantemente que dice, ¿cuándo va a aparecer la verdadera Claudia? ¿No? ¿Cuándo va a salir esa mujer que está frenada desde que se cayó el metro y el presidente la arropó y dijo, no te preocupes, tú vas a llegar a la presidencia porque yo voy a protegerte de esta situación tan terrible del metro desde hace 2 años y vamos a poner estas pequeñas bardas, ¿no? Aquí las vamos a poner y a extender por el país, y etcétera. Todo lo que sucedió que ya todos vimos, pero dicen, ¿cuándo va a salir la verdadera Claudia? Y yo ahí me pregunto, ¿por qué quieren que salga? ¿Cuál Claudia quieren que salga? Porque ese no es un discurso un poco meritocrático de decir que salga ella a ver quién es ella. Este es un movimiento, ¿no? ¿No es Morena un movimiento? ¿Por qué tiene que tener ella una personalidad diferente? Ella lo que va a hacer y lo que me parece correcto que haga es que sea la representación perfecta del partido y sea la representación más que perfecta del presidente. No va a salir, ni siquiera cuando gane, no va a salir la personalidad porque se estaría arriesgando demasiado. Va a salir su personalidad después de la revocación de mandato, por ahí del 2026, si alguien está soñando con ver la personalidad y si gana Claudia, pues habrá que verla en el 2026. Y para cerrar, quiero nada más poner en qué lugar veo a Xóchitl. Xóchitl, por su parte, está en una situación crítica, porque también hay muchos hombres detrás de ella. Sobre todo hay hombres que se ponen nombres en sus camisas muy grandes, ¿no? Y que se ven de lejos. Entonces, pues eso, y que quieren salir en todas las fotos. Y pues digo, se la van a aguantar el que vete para allá, porque aquí tengo a esta amiga mía que va a estar aquí al lado de mí, se la van a aguantar 2 veces, 3, lo dudo, y se van a poner el nombre todavía más grande en las camisas. Entonces va a tener ese problema, y sí veo muy poderoso, sí lo sabe comunicar y sí lo sabe manejar, la idea del sueño mexicano. Esa sí la veo
que puede ser, nada más que la va a tener que traducir, no con groserías, porque no le está gustando las groserías a la mayoría de la población, y luego si quieren hablamos de eso, la va a tener que traducir de una manera muy conectiva, lo van a tener que entender las mujeres madres, qué significa el sueño mexicano, por qué no cumple el sueño mexicano Morena, y por qué sí ella lo va a cumplir. Yo plantearía como estos elementos fundamentales para la estrategia de comunicación a los primeros retos a los que se van a enfrentar. Gracias, Ana María. Nos pones dos puntos importantes, los hombres detrás de las dos casi seguras candidaturas a la presidencia. Creo que nos queda hasta de ver un nombre específico para Xochitl, si es que lo hay. Dijiste, hay varios hombres. Pero pues tienen sus nombrecitos puestos aquí en las camisas. Okay. Los tienen, sí, son 3 de entrada, ¿no? Los presidentes de los partidos, ¿no? Exactamente. Que además tienen mucho más, buscan más protagonismo que ella. Explícitamente, gracias. Y el tema, ya en materia de estrategias, el tema que es bien importante, aunque pareciera que no les que es, ya hablando de estrategias, el tema de las groserías, si eso va a ser o no que esta casi candidata sea más cercano o no a la gente. Nos acompaña también Roberto Trad, él es maestro en ciencias políticas. Yo quisiera que también nos ayudaras a entender por dónde puede caminar la estrategia de la comunicación política en las próximas campañas presidenciales y en general en el momento político que va a vivir el país. Has sido consultor internacional en comunicación estratégica y comunicación política. Has participado en 35 campañas, no sé si me falta alguna, pero por ahí, políticas tanto en México como Ecuador, El Salvador y Colombia, y en todos los niveles, a nivel de la presidencia de la República, a nivel de diputaciones, presidencias municipales, etcétera. Eres coautor del libro El arte de la guerra electoral, un título muy sugerente. Roberto, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quisiera como tocar 3 temas para y siguiendo un poco lo que decían quienes me precedieron en el uso de la palabra. Primero, ¿qué implica que haya 2 mujeres, ¿no? Yo sí creo que hay que profundizar un poco más en las implicaciones en términos estratégicos y tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos con el poder. Los hombres y las mujeres nos relacionamos con el poder de manera diferente. Es algo que a lo largo y ancho del mundo sucede. Tenemos la experiencia, ¿no? A Lorenzo le ha tocado dialogar y arbitrar hombres, mujeres, y siempre es diferente. Y yo creo que la manera en la que las mujeres ejercen el poder, y esa es mi experiencia, por lo menos los últimos 6 años en México, el poder femenino se ejerce desde la colaboración, se ejerce desde un lugar diferente, se ejerce desde el cuidado, desde los valores femeninos. El poder masculino se ejerce mucho más desde la violencia, desde el ejercicio violento de la autoridad, ¿no? Un poco más hobbesiano, digamos, ¿no? Este estado que ejerce la autoridad, que define y que verticalmente pues sí ejerce la autoridad, ejerce violentamente la autoridad. Me parece que el ejercicio del poder de la mujer es mucho más colaborativo y tiene otros, es más maternal y más paternal, ¿no? Perdón por los lugares comunes, pero me parece que eso ayuda a entender el argumento. Entonces, sí me parece que vamos a ver un tono diferente en estas campañas. Lo vimos en el Estado de México, el tono de violencia entre las candidatas fue muy reducido. En la campaña del Estado de México, que ya tuvimos un antecedente de 2 mujeres, sí fue una campaña muy violenta, mucho menos violenta, de lo que son las campañas entre hombres, ¿no? De lo que vimos recientemente en Coahuila, que a cubetazos, casi en público, se agarraban a sombrerazos, literalmente. Entonces, eso vamos a ver, y me parece que es relevante en términos de estrategia. Los estrategas no pueden romper ese muro, no pueden romper ese muro. Segundo punto es el tema del bipartidismo. Claro que entramos a un bipartidismo, y es un bipartidismo de facto, pero es un bipartidismo que viene desde la demanda ciudadana, no es un bipartidismo que venga desde la oferta. Hoy está claro, ya tenemos 6 años, ya le dimos toda la vuelta al reloj electoral en México, ya tuvimos todas las gubernaturas, excepto las 9 del principio de sexenio, que ahora viene en el año que entra. Ya tenemos un laboratorio con datos suficientes para entender cómo se está dando el comportamiento electoral, y yo lo que digo es que el comportamiento electoral en este país ya se gentrificó,
ya se normalizó como se han normalizado los otros bipartidismos del mundo. Los pobres votan por la izquierda, los ricos votan por la derecha, punto. Así es, y eso es así es en todo el hemisferio norte, en las sociedades occidentales del hemisferio norte. No es todo, me van a decir que España, ya me sé lo de España y tal. Al final del día, los españoles en un no bipartidismo siguen siendo bipartidistas de facto. Hay dos ideas, una idea que defiende el libre mercado, una idea que defiende la justicia, una idea que defiende la libertad. La idea que defiende la libertad es apoyada por electores de derecha, las ideas que defienden la justicia es apoyada por electores de izquierda. Normalmente quienes piden justicia son los que menos tienen, y quienes piden libertad son quienes tienen una libertad que gozar. Y así es, digamos, por lo menos en el hemisferio norte, en Occidente, en la mayoría de los países, y México no tiene por qué ser diferente. Entonces, estamos entrando a una realineación de nuestro sistema electoral a partir de la demanda ciudadana, y me parece que todas estas discusiones de los partidos y las alianzas, pues no las están entendiendo, sobre todo el lado de la alianza, del frente. Me parece que el presidente lo tiene clarísimo. El presidente viene hablando de bipartidismo de alguna manera, digamos, desde que empezó el sexenio, y hacia allá vamos a construir, vamos a tener una audiencia bipartidista, una audiencia, yo digo, gentrificada, ¿no? Los ricos van a estar en un barrio, los pobres se van a ir a otro barrio, y de pronto, donde creo que tenemos que poner atención, y ese es el punto en el que quería centrar la estrategia, tenemos que poner atención en esta idea de la frontera. Las fronteras unen y dividen. La población que vive en la frontera, digamos, en todas las fronteras del mundo, la población que vive en la frontera es bicultural. La frontera es una ruptura en el territorio, es una interrupción en el territorio, pero la gente que habita en la frontera no interrumpe el territorio. Y me parece que en la frontera, en el centro, y no quiero llamarle centro para no caer en el lugar común de las ideologías, por eso le llamo frontera, porque me parece que la estrategia tiene que estar en la frontera. Quien quiera ganar el futuro de las elecciones en este país tiene que estar en la frontera. A pesar de que para esta elección, digamos, pareciera que el lado de la frontera de la izquierda es suficientemente grande como para ganar sin necesidad de acercarse al centro, pareciera eso, digamos, pareciera que este 60% de mexicanos que viven en exclusión, que viven fuera de este buen sistema que nosotros estamos gozando acá, van a votar por Morena, y el 40% restante pues estarían votando por la oposición. Eso pareciera que se ve. Sí me parece que ahí en la frontera hay algo que se puede mover, y creo que las estrategias se tienen que enfocar en la frontera. Ahora, ¿quién tiene más incentivos para ir por los votos de la frontera? Pues el Frente. ¿Por qué? Porque el oficialismo cree que con su 60% de la población más pauperizada gana. Y el tercer punto es el relevo del caudillo que introdujo Ana María, y no me voy a extender mucho. Veamos a Latinoamérica y veamos cómo ha fracasado el relevo del caudillo en todos y cada uno de los países que tienen un caudillo similar al nuestro. Tenemos que prepararnos, tanto la oposición como el oficialismo se tiene que preparar para un relato después de López Obrador, y no lo estamos haciendo. Me parece que quien gane esa posición en la elección estratégicamente va a tener grandes avances, no solo para esta elección, sino para los próximos 6 años, porque el país no se termina en junio del año que entra, el país va a seguir otros 6 años, y tenemos que reconstruirlos, ¿no? O construir cosas nuevas los próximos 6 años. Quien quiera ganar elecciones, y me parece que la nueva tendencia estratégica es ubicarnos en la frontera y entender y construir un relato post-Obrador. Gracias Roberto. Me gustaría que después abordáramos un poco más el tema de la frontera, sobre todo desde la perspectiva de las estrategias, y si estas estrategias de comunicación van a lograr que unos votos que presuntamente están en la izquierda, o los pobres, digamos, voten por la otra candidata, y los que están con esta candidata voten por la otra candidata, porque lo que tenemos es un momento de polarización, y a ver si esa polarización tiene un efecto y cómo se resuelve en términos de votos. Y una cosa que dijiste, que a lo mejor habrá que cuestionarla, dices el bipartidismo desde la demanda ciudadana. Bueno, un polo estaba claro porque ganó en el 18, los 3 partidos que ganaron en el 18, y el otro estaba claro pues porque no les quedaba de otra, y porque tenían la necesidad de hacerlo, no porque hubiera una demanda masiva, pero ya lo conversaremos. Vamos a ver qué nos comenta ahora Lorenzo Córdoba Vianello,
Él ha sido, como ustedes recuerdan, consejero presidente del INE del 2014 al 2023, es autor de diversos libros de él y en coautoría. Los más recientes son La democracia no se construyó en un día, con Ernesto Núñez, y La democracia no se toca, con Ciro Murayama. Actualmente escribe, a unos meses de haber dejado la presidencia del instituto, escribe en el Universal de manera regular y colabora con una videocolumna en Latinos. Bueno, pues toda su vida ha sido dedicada al tema electoral, desde los años de su juventud, en que trabajó y colaboró con José Waldemar, el primer presidente del IFE en 1996. Lorenzo Córdoba. Muchas gracias. Yo quiero comenzar agradeciendo mucho al Centro de Exploración y Pensamiento Crítico la anfitrionía y a las autoridades, a las distintas instituciones que confluyeron en este ejercicio Politic 2023, la invitación y sobre todo el privilegio de poder compartir este espacio entre profesionales de la comunicación política, de la comunicación en general, de la estrategia, como Olga María, Julio y Roberto, a quienes por supuesto admiro y respeto, pero entiendo que mi rol aquí como académico en buena medida también tiene la lógica de ser un provocador. Y quiero yo tocar 5 puntos, algunos de los cuales van a hacer bordar algunos de los temas que han planteado, pero quiero comenzar sí con una cuestión de provocación y creo que es un espacio pertinente para hacerlo. Comienzo con una anécdota. Hace ya 20 años, un poco más de 20 años, escuché en un evento organizado por el IFE, un evento de educación cívica, a una joven, pero una de las primeras, digamos, más renombradas estrategas políticas, se dedicaba al marketing político, que en ese contexto empezó a hablar de lo que significaba hacer estrategia política. Y lo primero que invitaba al público, a la audiencia, era a entender a las campañas como una guerra, en la que había que vencer y si se podía eliminar en el camino al contrario. Hay que ganar o morir. Y yo estaba escandalizado, a lo mejor porque venía en mis años de formación teórica sobre la democracia en Turín y decía, es que es inaceptable que esto se venga a decir en un evento de educación cívica, ¿no? Una contienda democrática debería ser exactamente lo contrario, ¿no? La tolerancia, la aceptación del contrario, la confrontación de ideas, etcétera. Es decir, palabras que se han convertido parte natural, digamos, del lenguaje de la estrategia política y que, por cierto, en buena medida eso nos ha traído a un contexto en el cual los grandes problemas del sistema democrático en el mundo, la democracia no goza de buen momento en ningún lado, en buena medida se producen por esa concepción de la política, ¿no?, bipolar, confrontativa, ¿no?, agonística, en la que, y miren, después de 9 años, si algo me ha dejado el INE a mí, es una diferencia con el pragmatismo político, ¿no? Es que cuando es puro pragmatismo y una contienda democrática se asume así, se vale todo lo que tengas que hacer con tal de conseguir el objetivo, que es ganar una elección. La democracia por lo menos tiene un problema, a lo mejor los estrategas no, porque se han vuelto piezas fundamentales, al grado de que hoy, paradójicamente, es más importante un buen estratega en lo que se llaman, por cierto, eufemísticamente, war rooms, ¿no?, en una campaña, que el ideólogo, ¿no? Y esto ha traído, por cierto, un vaciamiento de toda la política democrática. Se dice que por primera vez tenemos un gobierno de izquierda. Yo creo que tenemos ante un gobierno neoliberal de cepa dura, es decir, un gobierno del que Margaret Thatcher, esté donde esté, estaría perfectamente orgullosa. Desde el gobierno se desnigra al Estado, se ataca al Estado, se reduce al Estado, se le quitan capacidades al Estado y, por cierto, un gobierno que es enemigo de los impuestos. Bueno, hasta yo me formé una familia de izquierda y a lo mejor me maleducaron y me enseñaron que la izquierda era otra cosa. Pero bueno, ahí está la provocación. Creo que en un evento de estrategia política, no me aguanté las ganas de decirlo, ofrezco una disculpa, ¿no? Creo que deberíamos empezar a pensar no en las estrategias políticas, también pensando en cuidar esto que se nos está erosionando y que está entrando en una crisis, que es la viabilidad democrática. Y estos discursos de odio, de confrontación, políticamente rinden mucho. El presidente es un maestro en este sentido, pero no es el único. Ahí están Trump, Bolsonaro y muchos otros. Es decir, la lógica de polarización es la lógica que más vende, pero cuidado con eso, porque también es la lógica que más erosiona la convivencia democrática, y en el mundo me parece que estamos bastante cerca del punto de no retorno en este sentido.
porque la polarización, que no es extraña en las campañas, hoy en la política, y menos en la democracia, hoy está siendo aderezada con la intolerancia, y cuando polarización e intolerancia se suman, corres el riesgo que te metan en un libro de texto junto con los grandes genocidas de la historia. Perdón, esto ya no debía decirlo, pero ya lo dije, ¿no? Segundo punto, voy telegráficamente, retomo lo que decía Olga María. A ver, esta es una campaña que va a ser interesante, las que vienen, las que empezaron, pero no debían haber empezado, aunque ya empezaron, aunque ya tenemos candidaturas, pero todavía vamos apenas a la etapa de precampañas, en fin, problemas que eso, los que nos formamos estudiando las leyes y creyendo que las leyes son las reglas del juego y está bien seguirlas de vez en cuando, digamos, nos llevan hoy eventualmente a un problema para el diván, ¿no? Pero digo, esta es otra historia. En fin, creo que el gran dilema ahora va a ser continuidad o cambio, producto justamente de esta polarización, y aquí Claudia va a tener un pequeño problema. Su lema es una paradoja, continuidad con cambio. Ay, caray, ¿de veras? Pues a lo mejor tenemos a quien tiene que cometer parricidio, como suele ocurrir en las campañas a medio camino, ¿no? Nada más que cometer parricidio es probablemente cortarse, digamos, o echar por la borda pues el principal insumo político del que entra. Yo creo que ese es el gran tema, continuidad y cambio, y creo que las estrategias inevitablemente se van a ir sobre esa manera, sobre ese sentido. Este bipartidismo me parece que no es un bipartidismo propiamente dicho a la clásica, en fin, creo que más bien, y por eso la pregunta pertinente de Rubén, lo que estamos viendo es una polarización brutal, y una polarización articulada en el elemento más instintivo y más elemental, con la continuidad de este régimen o contra este régimen. Eso es algo sobre lo que se ha nutrido y lo que ha lucrado el presidente, y es algo que va inevitablemente a permear en las campañas. Tercer punto, paradójicamente, esto está ocurriendo y es una pena, y eso es preocupante, porque creo que nunca el país había enfrentado problemas tan graves, estructurales tan graves y resueltos, producto de 30, 40 años de políticas públicas que no han resuelto los grandes problemas nacionales. Es decir, la deuda de justicia social sigue siendo una deuda ya centenaria, es la gran promesa de la revolución y es una promesa incumplida todavía hoy. La pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, son graves problemas que no se van a resolver con continuidad o cambio, así de sencillo. Ojalá y estas campañas fueran por campañas, y vuelvo a mi deseo teórico y qué sé yo, ¿no? Naif, ¿no? Campañas programáticas, es decir, los temas, por ejemplo, del feminismo, por cierto, quiero ver qué va a hacer Claudia, ¿no? Porque ya el presidente dijo que el feminismo y los derechos humanos eran invenciones del neoliberalismo en contra de él y de la justicia y de lo que tú quieras. Entonces, yo creo que aquí vamos a tener un problema no menor, y creo que ese va a ser un déficit. En el momento en el que el país está viviendo una de las peores crisis de seguridad, aspirinas para resolver el tema de la pobreza, y qué bueno que la pobreza disminuya, no hay que celebrar demasiado porque nada más tenemos ahora 50 millones de pobres, pasamos de 50 o de 56 pasamos 53, ¿ah? Problemas de desigualdad inéditos, en fin, tenemos un contexto en el que las estrategias deberían estar centradas en la confrontación programática, y mucho me temo que eso va a ser, son buenos deseos, no va a ocurrir, el pragmatismo gana. 4, tenemos un electorado, por cierto, paradójicamente mucho más maduro. A mí me llama muchísimo la atención como, por ejemplo, después de las campañas del Estado de México, periodistas, connotados, opinadores públicos decían, es que este arroz ya se coció de cara al 24. ¿Se coció? ¿En qué sentido? O sea, si tomas en cuenta, por ejemplo, los votos que se emitieron el 4 de junio pasado, la diferencia, votos por Morena, los votos por la coalición opositora, la diferencia de votos eran 44,000 de más de 7 millones. Es decir, ese es el país. Y por supuesto, todavía Xochitl no había surgido como fenómeno político, pues el contexto está abierto, faltan debates, qué impacto van a tener los debates, faltan las propias campañas, es más, estamos, como decía, arrancando la elección. Entonces, y paradójicamente al electorado se le menosprecia, y se le divide en grandes bolsones, y creo que la historia de la política de los últimos 9 años debería enseñarnos a tener un poco más de respeto al electorado. El voto diferenciado está creciendo, es decir, ciudadanos que votan por un cargo, por un partido a la gubernatura, pero por otro partido al Congreso. Es decir, la alternancia, el fenómeno de la alternancia es producto de un ciudadano que asume que los votos, 62% de alternancia a nivel nacional, de un ciudadano que asume que los votos no solamente sirven para nombrar, para designar a gobernantes y representantes, sino también para premiar o castigar buenas o malas acciones de gobierno. Y el último, es decir, cuidado con el electorado, quien crea que esto ya se resolvió, me parece que, claro que hay un partido favorecido, claro que el presidente, todavía hay que ver si el presidente logra transmitir su popularidad y aceptación a su candidata. No sé si eso sea, habría que estudiar en la historia, si eso sea algo
que se puede prestar o que se puede ceder. Normalmente el carisma, lo dice Weber, es una característica personal, no es una característica, digámoslo así, que pueda heredarse así de sencillo. Y el último punto, a lo mejor de dónde vengo. Y quisiera, todo el mundo va a hablar, y es normal, cara a una campaña presidencial, de las estrategias políticas de campaña. Pero creo que no hay que perder la dimensión institucional, porque en este contexto de posverdad, de construcción de narrativas y con un presidente que ha construido parte de su eje identitario en términos políticos, de la descalificación de los órganos de control y del órgano electoral de manera particular, me parece que va a ser importantísimo que se logre detonar estrategias de comunicación. Si algo intentó hacer el INE, no me toca a mí juzgar si lo hizo bien o mal, a lo mejor algo de eso tiene que ver que hayan marchado 2 veces 500,000 de gentes en la calle defendiendo una institución, cosa que es bastante atípica en términos de protesta o de manifestaciones públicas, es porque se logró detonar una comunicación. No estoy cierto, pero en todo caso creo que eso tiene que ver. Y creo que el INE va a tener que desplegar una enorme capacidad, una estrategia de comunicación, de contranarrativas, porque en efecto, coincido con Julio, creo, no sé por qué, me da la impresión que si al presidente no le gustan los resultados del próximo 2 de junio, desde la tribuna presidencial puede, como lo hizo Trump, como lo hizo Bolsonaro, y ahí subrayo las similitudes en términos del discurso político, de la actuación política y de la deslealtad democrática, es posible que empiece a decir que hay fraude. Y vamos a necesitar una autoridad electoral que construya una contranarrativa en términos de fraude. Entonces las estrategias de comunicación política no solamente tienen que ver pues con las campañas, es lo que quería decir, sino también con la comunicación institucional y particularmente de quienes tienen la responsabilidad de ser el ancla de estabilidad política de estas elecciones, es decir, las autoridades electorales. Gracias, Lorenzo. A ver, han puesto ustedes un montón de temas sobre la mesa, me da mucho gusto. Lo siento por los colegas de la Ibero que deben de haber hecho este evento un poquito más largo, o por lo menos con más minutos o minutos más largos. Yo pregunto, ¿es suficiente o le puede alcanzar a cada uno de estos 2 bloques, digamos, por un lado, la fuerza que pueda tener el apoyo y el respaldo desde las esferas gubernamentales para una candidatura, y por el otro lado, la fuerza del poco o mucho carisma que pueda tener la candidata, en este caso del Frente, con su personalidad, con lo que habíamos dicho de las groserías, si le va a alcanzar o no le va a alcanzar, pero además con burocracias partidistas que van a buscar cooptar esa candidatura, y luego todo lo demás, porque ya nos hemos enterado que, como en el evento nada más, alguien ya se bajó, por ejemplo, en la candidatura a la Ciudad de México porque dijo que eso ya está decidido, hablo de Ricardo Monreal, por ejemplo. Entonces las cosas se están moviendo demasiado, y en términos de estrategias, yo me imagino que las estrategias las van a tener que construir cada día o cada semana, pero no más de cada semana, Ana María. Totalmente de acuerdo, lo van a tener que construir al día como lo hacemos desde hace rato, ¿no? Yo quiero hablar del carisma al que mencionaba Lorenzo, voy a partir por ahí. No se transmite, pero afortunadamente hay pajaritos que llegan y luego hablan con los mandatarios y entonces se lo transmiten, el carisma, como se lo transmitieron al Maduro. Entonces yo creo que puede llegar un pajarito. Partiendo de ahí, sí, efectivamente creo que las estrategias van a tener que ser todos los días, pero hay algo que se nos está olvidando. Voy a poner otro tema adicional que creo que se nos está olvidando, y es la persona de la banqueta. La persona de banqueta que está sintiendo en este momento, qué es lo que está buscando, más allá de todo lo que pase todos los días. Y ahí es donde viene parte del tema del que hablábamos, de si hasta dónde les gusta una, hasta dónde les gusta la otra, qué sienten con los temas fundamentales. Y aquí lo que veo que van a tener que tener muy consciente los que estén detrás y las mismas candidatas, es que por un lado, cuando llega toda la narrativa de Xóchitl, que a muchos les parece muy atractiva, sobre todo a la gente acomodada les parece súper atractiva, todo el tema de su historia personal. Cuando platicas tú con la gente de la banqueta te dice, pero en mi familia también se venden gelatinas. O sea, es una historia mucho más común y no hace la gran diferencia. Habría que ver cuáles. Y aquí es donde creo que está faltando, y que creo que, bueno, está faltando porque no han empezado, pero que es donde tiene que estar la claridad estratégica de comunicación, de decir
¿en qué sentido eso es relevante para el sueño mexicano, para la estrategia general? ¿En qué sentido el que vendas tamales, el que vendiste tamales va a ser relevante tu historia personal? Porque en este momento esa es la historia de cualquier mexicano. Mi abuelita, todos aquí en la familia, mi tío vende tamales también todavía. Entonces hay que tener cuidado con eso porque no necesariamente no te da los 30 millones. A lo mejor te da el 1,000,000 de firmas, pero no sé si te dé los 30 millones o los que sea que necesites que nos digas tú, Lorenzo. Pero bueno, otra cosa que es importante de la gente de a pie, que también me preocupa, piensen en esto, una persona de 15 años, que tenía 15 años en el año 2000, quería votar, quería tener su credencial de elector más que para votar, para poder echarse una cerveza, pero bueno, quería tener esa certificación de su adultez, tenía 15 años. Yo creo que levemente podía entender lo que era el PRI, porque pues Zedillo ya estaba pasando a Fox, y esa persona tiene hoy 40 años, y esa persona, ese de 40 años, no entiende lo que es Morena es el nuevo PRI. ¿Qué es eso? No lo entienden. Imagínense, alguien de 40 años no entiende esa premisa. Entonces no estamos entendiendo a la persona de la banqueta. Nos estamos hablando entre nosotros mismos. Otro tema que me parece relevante de esta persona de la banqueta, de la persona que piensa y le entusiasma que vayan a ser mujeres por la novedad y entre otras cosas porque sí piensan que no va a ser tan sucio, porque son mujeres. Entonces piensa que no va a ser tan sucio, y cuando hablan de polarización no entienden lo que es polarización, lo que entienden es hacen mucha suciedad. Eso es como traducen lo que es la polarización. Entonces también hay un problema ahí, y creo que eso no le está funcionando al presidente, porque lo ven una parte como sucia. La parte de la economía, que muchos tratan, que ambas están tratando de explicar, sobre todo Xochitl, eso no lo entiende nadie. No lo entiende nadie porque no somos capaces, no hemos sido capaces de explicarlo correctamente. Es más, no lo entienden ellos. La mayoría de ellos no entiende lo que está pasando y las inversiones que están, no lo entienden, no se lo imaginan. Entonces, puede ser positivo, pero no lo han logrado comunicar. Vamos a ver si lo logran comunicar. La violencia, imposible. Ese es un tema que están perdidas ambas. Están perdidas ya, yo creo ahí, por lo que yo he visto de la gente de la banqueta, ya no le creen a nada. Es más, hay una sesión que me parece muy relevante en donde se les preguntaba a la gente, oiga, ¿cómo ven este caso de Bukele? Miren, les vamos a explicar lo que hacen, y dicen, no, eso no funciona aquí, se llevan a los muchachos. Si hacen algo así, se van a llevar a los muchachos. Se van a llevar a los muchachos y van a desaparecer o sea, eso no funciona, aquí no hay nada que funcione. Entonces, hay como varios otros elementos en la estrategia que van a detener el diseño de la comunicación que se va a hacer. Y hay algo que quiero resaltar que me parece bien interesante porque comprueba varias cosas y me parece un dato curioso porque ya lo he visto en varios periódicos. Claudia, con continuidad con cambio, que es, bueno, es una elección, es una frase absurda, ya está tratando de moverse de ahí, siento yo. Y le robó la estrategia a Marcelo. Marcelo traía una estrategia que era, estos son los cimientos en donde se quiere quedar Claudia, eso fue lo que dijo su primer semana de campaña, y después continuó diciéndolo, estos son los cimientos, Claudia, hay gente como Claudia, que quieren mantenerse, todos los demás se quieren mantener defendiendo los cimientos de la 4T, yo quiero construir el siguiente piso. El siguiente piso, ¿a qué se refería? A justicia social con prosperidad, que era, pues dentro de todo, pues una promesa atractiva, es una promesa atractiva que le queda muy bien a Marcelo. Ahora Claudia se robó esa promesa, ya van varias primeras planas que veo donde se la están adjudicando y donde ella se la está adjudicando, y creo que se van a tratar de ir por ahí, porque ya se lo está tomando. Es una estrategia originalmente de Marcelo, insisto, le queda mejor. Pero creo que se van a ir por ahí, porque la continuidad con cambio no va a funcionarles, no les va a funcionar. Entonces van a robar la estrategia de Marcelo y se van a ir por los segundos pisos de Marcelo
los segundos pisos de la 4T, que hace mucho sentido, porque en el momento en que empiecen a fallar las cosas, ¿no? En el sexenio, vamos a suponer que es Claudia, en el sexenio de Claudia, van a decir, oiga, doña Claudia, pero pues el segundo piso, ¿qué pasó? Pues no, ¿dónde están los cuartos? Se le olvidaron aquí construir unos cuartos. Ese es el tercer piso. Ahorita vamos al tercer piso y ahí se pueden seguir. Es una estrategia muy buena que no es de ella y yo creo que se van a migrar hacia allá. Ana María pone un tema muy importante, estamos ya entrando a la recta final de esta mesa. Roberto, rápidamente, el tema de la seguridad, dice Ana María, entre otras cosas que ya comentó, va a ser fundamental. Será la piedra de toque quien presente la mejor estrategia en materia de seguridad, podrá tener mejores resultados, vistas las cosas como están. Yo creo que no, porque por muchas razones, pero principalmente me parece que el tema de seguridad y la manera en la que tratamos el tema de seguridad representa un poco la manera absurda en la que estamos haciendo política. Hoy estamos haciendo política y quiero atender a lo que decía Lorenzo de cómo usamos las campañas para construir país y no para destruir al adversario, ¿no? Eso es un poco lo que la provocación de Lorenzo. Y yo quisiera decir, en ese sentido, me parece que el tema de seguridad nos muestra claramente como la gran área de oportunidad. ¿Qué están haciendo las campañas cuando polarizan? Porque de eso se trata las elecciones, de polarizar, ¿no? En términos de eficacia, digamos, conductual, pues tú tienes que polarizar de si tú tienes que sacar a todos los tuyos y cuando se te acaban los tuyos, pues tienes que hacer que el otro no saque a todos los suyos y eso implica pelear, y eso implica la guerra, y así es en Estados Unidos, en Europa, y así va a ser en México esta vez. Pero me parece que algo que se nos escapa es que la polarización viene de abajo, la polarización está en la sociedad. El presidente no inventó la lucha de clases, la lucha de clases inventó al presidente. Este es un país racista, este es un país clasista, y este es un país que excluye sistemáticamente a quienes no nacieron en una cuna bonita y blanca, punto. Y eso es lo que provocó al presidente. El presidente viene de ahí. Y si la oposición no entiende eso, no tiene oportunidad de combatirlo. ¿Por qué? Porque le va a dar la razón la historia al presidente. En el tema de seguridad, me parece que lo que vamos a un poco, lo que logró hacer el presidente con esta historia de los abrazos en vez de balazos, un poco empatizó con algo que muy pocos se habían atrevido a empatizar, y es cómo el crimen organizado, el narco, la actividad criminal, la economía informal, pues ya se convirtieron en el sustento del 40% de las familias de este país. Y claro que la gente simpatiza cuando dice, oye, yo no voy a matar a los muchachos porque es hijo de una señora de allá. Eso lo vimos en estudios demoscópicos en 2018, me tocó ver muchísimos, ahí que está Claudio, me tocó ver muchísimos estudios cualitativos en 2018, y todo este tema de abrazos y balazos en lo que impactaba era ahí, en ese 40% de la sociedad que vive de la economía informal, que vive de la economía criminal y que el presidente les habló, o que de alguna manera se benefician, no viven, tampoco hay que decir, es que todos vivimos de la economía criminal, pero sí se benefician de esa economía. Me parece que el presidente entendió una manera ahí como de incluirlos, abrió este tema, está fracasando claramente, la inseguridad sí va a ser el problema de Claudia, así como para Dilma el problema fue la economía y la corrupción, Brasil fracasó en el relevo del caudillo, pues retomo eso, fracasó la economía con Cristina, aquí va a fracasar la seguridad. La gran crisis de Claudia va a ser la seguridad pública, si es que llega a ganar la presidencia. Entonces, y la gran crisis de Xóchitl va a ser la seguridad pública, si es que llega a ganar la presidencia. Ese es el reto del país que vamos a enfrentar ahora. ¿Qué está haciendo la polarización? Nos está poniendo a elegir entre inconvenientes. Te dice, o abrazos o balazos. Y no es por ahí, creo que son las dos. Hay momentos de abrazos y hay momentos de balazos. Y tenemos que empezar a pensar fuera de los maniqueísmos izquierda y derecha, y fuera de las posiciones radicales de los partidos, y empezar a encontrar, estando en la Ibero, lo puedo decir, el modo jesuita de entender las cosas, ¿no? La casuística, caso por caso. Hay lugares donde sí hay que meterle balazos, ni modo. ¿Por qué? Porque las condiciones no están para otra cosa. Y hay lugares donde tenemos que apostar por la reconstrucción del tejido social, etcétera, etcétera. No creo que veamos este debate en las campañas. En las campañas vamos a ver la propuesta simple, la idea corta, porque es lo que retiene la gente. Desgraciadamente, pues estamos en un sistema de comunicación donde tienes
compites contra cientos de marcas, compites contra cientos de personas que están buscando tu atención, tienes el favor de la atención del público muy poco y tienes que ir con mensajes muy contundentes, muy cortos, como lo hizo el presidente, como el presidente lo sabe hacer. Me parece que en eso, en lo táctico, el presidente ha sido muy inteligente. El presidente es resultado de la polarización y ese nuevo relato post-obradorista sí tiene que encontrar una manera de conciliar esta política de polarización que nos pone a elegir entre inconvenientes. ¿Por qué tenemos que elegir entre producir riqueza y redistribuirla? ¿Por qué no tenemos un discurso que hable de las dos cosas? Un discurso socialdemócrata, como pedía Lorenzo hace rato. Me parece que quien encuentre ese camino, pues va a tener más éxito en su estrategia durante las próximas elecciones. Roberto, ya intervengo porque nos queda un poco de tiempo. Julio, por favor, un último comentario. Gracias, sí, telegráficamente, porque sé que el tiempo apremia. Me dejó pensando mucho lo que dijo ahorita Ana María sobre el tema de la aceptación de el tono y el lenguaje que utiliza, en este caso, Xóchitl. Y me hizo pensar ahorita, a bote pronto, un poco el momento también en el cual están cada una de ellas dos. Es decir, tenemos una candidata que tiene mucho por crecer y tenemos otra candidata que va a jugar a defender. Es decir, que su tope de crecimiento prácticamente ya lo rebasó o lo alcanzó, y que a partir de ahí lo que viene es pérdida. Y quizá la cosa más impactante es que el mayor riesgo de ambas está al interior de sus partidos, de las fuerzas que las apoyan. Es decir, ver a Xóchitl rodeada de estos tres personajes, para mí ese es el mayor riesgo que ella tiene en términos de las decisiones que toma. Tuve oportunidad de seguir los foros que realizó el Frente Amplio y claramente Xóchitl fue mejorando, es decir, le tocó un sparring de lujo. Tener a Beatriz Paredes ahí le hizo aprender un montón de cosas sobre el tema del discurso político, sobre su propia condición, sobre su propia creerse, digamos, el rol que estaba jugando, de la niña traviesa que está en la foto tocando a Palacio, ¿no? Que es algo que le sale muy natural, caray, ¿no? Estoy compitiendo por ser candidata a la presidencia de la República, y eso, notar las diferencias en estos pocos meses en su crecimiento es notable en términos del discurso y el lenguaje y la estrategia que me imagino que están preparando en su cuarto de guerra. En el caso de Claudia, me sorprende mucho, y con eso cierro, ver que ahora está en una fase como de aventarnos su pasado, ¿no? Aquí estoy yo, mira, aquí estoy yo de niña, aquí estoy yo de joven, lo he visto mucho, estuve en un equipo que ganó, es decir, como una cosa, regresando a este tema de cuál es la verdadera Claudia, así como, sí soy de verdad, o sea, sí existo, o sea, ese referente, esa sombra que está atrás de mí, es solamente eso, y como tratar de, bueno, gracias por ponerle el nombre, porque es eso, es cómo creces en ese contexto político electoral. Yo creo que esos dos puntos de referencia en ese momento en el cual cada una está ahorita va a ser fundamental para la definición de lo que viene, independientemente del desgaste por haber arrancado antes al cual se van a enfrentar, porque son muchos meses, es muchísimo cansancio, es agotador la ecología mediática que tienen que atender ahora con redes, con foros, etcétera, todas las reuniones, se les viene un periodo durísimo. Gracias, Julio. Cerramos con Lorenzo, y a ustedes les invitamos a que se queden en la siguiente conferencia aquí en los retos de la comunicación política en Politic 2023, Universidad Iberoamericana. Gracias. Tres cosas muy puntuales. No lo quería dejar en el título. Yo no sé si Andrés Manuel, Roberto, es el resultado de la polarización, sino más bien es alguien que ha logrado, que ha entendido la potencia en términos políticos de la comunicación, aunque esa sea una potencia que ha estado detrás de todos los regímenes autoritarios. La lógica de Schmitt, amigo, enemigo, y cómo esto finalmente te acaba simplificando y te ayuda a un lenguaje muy sencillo. Bueno, y además eso, el presidente es un maestro en esto, ¿no? No sé si leyó a Orwell, a lo mejor es demasiado pedir, pero pues lo de la nueva lengua es una cosa, ¿no? Nos tiene hablando como que si la 4T, que si Chairos, o sea, es verdaderamente sorprendente. Lo que sí tuvo el presidente,
Y eso hay que reconocerlo, y eso es lo que nos, digamos, su gran éxito en términos de, además de la persistencia, de muchas otras virtudes políticas que tiene, es pues que entendió a ese de la banqueta, o sea, y en el otro lado lo que tú tenías era una indolencia, una indiferencia, tú le decías, oigan, es que este es el problema, le decía, bueno, esas son todos más temas de percepciones, bienvenidos a cómo vota la gente, ¿no? A entender cómo vota la gente, y eso el presidente logró hacer. Ahora, segunda cosa, creo que hay un elemento, lo saco escuchándote, Olga y Olga María, y ahora pues, a lo mejor es desleal plantearlo al final, pues ya lo dejo para la mesa que sigue. A lo mejor no es una campaña de 2, y eso va a ser lo interesante. Es muy probable que sea una campaña de 3. Y no estoy pensando en Marcelo en Movimiento Ciudadano, que ahí sí la polarización va a hacer que esto sea una contienda de 2 grandes bloques, bajo la lógica de continuidad o cambio, que yo sigo insistiendo que va a ser lo más sencillo para vender en términos políticos, producto, ese sí, de la polarización que el presidente ha venido construyendo. Es que creo que el presidente se va a meter. Y eso va a ser un problema para Claudia, sobre todo. Porque creo que va a ser, el presidente va a ser alguien que va a estar, a menos que en algún día, en algún momento, el INE le baje le baje el switch a las mañaneras, el presidente va a estar en las campañas. Y eso es un elemento sobre el que vale la pena ir reflexionando en el camino, porque es un elemento absolutamente disruptivo. Es decir, la vieja lógica del presidencialismo mexicano, de que el presidente, el sexenio se acababa en el 5º año porque cedía la plaza al candidato, eso no va a ocurrir aquí. Y eso es un asunto con el que Claudia va a tener que lidiar. Último punto. Lamentablemente yo creo que va a ser una campaña plagada de lugares comunes. Aunque, ojalá, vuelvo a insistir, pensando en los grandes problemas, los problemas del país no se van a resolver con lugares comunes. Y en efecto, tienes razón, Roberto, O sea, me temo que el tema de la seguridad va a acabar siendo una crítica a la política de abrazos, no balazos, nada más, pero sin lograr colocar la alternativa. No estoy hablando de la tercera vía, la alternativa es que no es ni, creo que tienes razón como lo planteabas. Y así como ese tema, todo va a acabar reduciéndose, mucho me temo, a seguimos con esto, no seguimos, híjole, bueno, y creo que lo que va a faltar, ojalá, porque además, cuidado, si algo le falta a Xóchitl, es justamente el empaque ideológico, no tanto ideológico, programático. Si algo le sobra a Claudia, es el empaque ideológico, pero no sé si tenga la capacidad de construir un programa. Ojalá y lo haga, porque eso sí podría ser, coincido contigo, Olga, una manera de hablarle al de la banqueta más allá del lugar común al que ya está acostumbrado, ¿no? O votas por la continuidad o se te acaban los programas sociales, que son estos reduccionismos que forman parte del discurso y lo peor del asunto, paradójicamente, de las estrategias de comunicación en las campañas. Claro que funcionan, pues por eso las usan, digamos, ¿no? Pero ojalá, pero el problema es que, ojalá y logremos sentar, estamos en un parteaguas. Esta es una elección también en muchos sentidos en los que nos vamos a definir, no nada más continuidad democrática, o no, nos vamos a definir muchas otras cosas. Pero bueno, también coincido, necesitábamos más tiempo. Ya les dije que necesitábamos más tiempo. Gracias, Roberto, Lorenzo, Julio, Ana María, muchísimas gracias en esta interesante y muy estimulante conversación. Quédense ustedes aquí en Politic 2023, continúa la segunda conferencia de este martes y mañana cierra el ciclo, también a las 6 de la tarde, 2 conferencias mañana miércoles. Muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí presentes por su atención y por su participación, y al final de la segunda mesa habrá la posibilidad de hacer algunas preguntas y intercambiar puntos de vista tanto con los panelistas de la segunda mesa que sigue ahora como quien de esta mesa mantenga su presencia aquí en este salón. Muchísimas gracias a todos. Hasta mañana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, bienvenidas y bienvenidos todos a esta segunda mesa de la segunda jornada de Politic 2023. Esta es la segunda ocasión que hacemos este evento entre Animal Político, la Universidad Iberoamericana, el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico y desde luego todas las personas que nos acompañan y que participan de estas jornadas de conversación que, bueno, han ubicado a expertas y a expertos en los temas político-electorales con miras, desde luego, a nuestro próximo 2024, que es más o menos pasado mañana. Quiero darle la bienvenida, desde luego, a Edmundo Jacobo, exsecretario del INE. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Genial. Hola, Alfredo Figueroa. Alfredo Figueroa es analista y consultor político. Y Yolanda Barrita. Hola, ¿cómo te va? Bienvenida. Ella viene de Altazor Intelligence y, bueno, las tres personas que ven aquí han sido invitadas para hablar, discutir, imaginar los escenarios político-electorales, pues ya, en realidad ya iba a decir del 24, pero pues ya empezamos, es oficial, es inevitable, no hay vuelta atrás, y aquí estamos. En la mesa anterior, para quienes la tuvieron oportunidad de verla, bueno, se tocaron muchísimos temas, estuvo buenísima y tal, quienes no, ahí está la transmisión en Animal Político y en la Universidad Iberoamericana, pero bueno, se tocaron muchísimos temas, y me quedo, y arranco con esto, si les parece bien, con la reflexión acerca de el entendimiento, o el no entendimiento, el desconocimiento de las y los ciudadanos de a pie, por parte de las esferas políticas, y pensaba si nosotros, ciudadanos y ciudadanas de a pie, conocemos a la clase política, ¿qué conocemos? ¿Y qué es ese abismo que nos separa, que se antoja además horrendo, oscuro y peligroso? Porque estamos a punto de juntarnos otra vez, ahora, en el 2024. ¿Qué nos depara el escenario? ¿Quién quiere empezar? Gracias, pues buenas noches a todos, un gusto, en verdad celebro este tipo de espacios tan necesarios. Y pues respondiendo a tu pregunta, y creo que partiendo también de la reflexión que dejaron en la mesa anterior, precisamente me quedo con esta frase que decía Lorenzo, ¿no? Todavía en los círculos políticos siguen viendo al electorado de pie, lo siguen demeritando, no se quedan con una idea de un ciudadano de pie al que todavía hay que contactar, vincular, ¿no? No conectar, ¿no? Simplemente comunicar y transmitir información, transmitir promesas de campaña, etcétera, dejando a un lado que el ciudadano de pie ya está mucho más informado, pero no solo eso, sino ya está mucho más activo políticamente, en el sentido no de ir a un viejo meeting, ¿no? De juntarnos alrededor de un candidato a escuchar y aplaudir, ¿no? Pero sí quizás salir a las calles cuando algo no les gusta, ¿no? En temas de género, y lo voy a cruzar con todo lo que se habló también en la mesa pasada. Hemos platicado mucho en Altazor, que somos muchas mujeres, cómo las marchas del 8 de marzo no solamente es esta expresión de las mujeres y el enojo que se va a sacar, sino que también con el paso de los años hemos visto resultados reales, ¿no? Que son las leyes en las que se han avanzado, la ley Monzón, la ley 3 de 3, toda esta parte de pensiones alimenticias, que a lo mejor simplemente la mirada se enfoca, ¿no? Muchas veces en lo simplista, en que si se pintaron los monumentos o las paredes, pero no se nota esta parte que el electorado y la ciudadanía en general sí lo está notando salgo a la calle y hay una respuesta, salgo a la calle, presiono y sucede algo. En ese sentido también me parece que para 2024, que como bien dices ya estamos a nada,
en la manera o en el sentido en que los estrategas políticos, creo que eso va a ser un reto muy, muy grande y que siempre lo es, pero ahora más todavía, estrategas, actores políticos, llámense candidatos, partidos, gobernantes, etcétera, no se salgan de esta narrativa de oposición, ¿no? Y simplemente de ir contra lo que está actualmente, dígase AMLO, Morena, ¿no? El gobierno actual, y reconozcan también que todo esto no es de gratis, que pasó por algo, hay un contexto que nos llevó a estar donde estamos actualmente y que donde todos, me atrevería a decir que incluso los que estamos aquí somos corresponsables, ¿no? De alguna manera, ya sea por acción u omisión, de no haber visto ciertas cosas, de permitir desigualdades tan brutales como las que pasan en este país. Y mientras se sigan clavando en las mismas estrategias, mientras sigan abordando los mismos temas, no va a haber tal cual, o no van a poder salir de este lugar común, ¿no? Que decimos. Entonces es importante esta parte de la escucha constante, también de saber en dónde y cómo, porque no es tan fácil, pero yo creo que eso lo iremos abordando un poquito más adelante, pero me parecería como un buen arranque por ahí, ¿no? Contestando a tu pregunta, dándole este valor mucho más fuerte al electorado y a los segmentos que conforman el electorado, porque no le vas a hablar igual a alguien del norte, del sur, a alguien de cierta generación que de otra, de cierto nivel socioeconómico que de otro, incluso de un círculo café a un círculo verde, que es las personas de pie. Muchas gracias. Edmundo Jacobo. Gracias, Lorena, y muchas gracias a Animal Político y a la Ibero por esta invitación. Efectivamente hacen falta muchos estos espacios y esperemos que se multipliquen de aquí al 2 de junio y que no solamente quienes oficialmente van a estar registrados como partidos políticos y contendientes tomen los micrófonos, sino se abran estos espacios. La verdad tenía pensado iniciar de otra manera, pero provocaste una pregunta que creo que es absolutamente pertinente. Se ha vuelto un lugar común decir que la democracia no vive los mejores momentos en México ni en el mundo, pero yo quisiera tal vez ir un poco más allá. La política no está viviendo los mejores momentos. La política se ha vuelto sinónimo y los medios han tenido mucho que ver con eso, insistir, pero también los políticos, las políticas y los resultados de gobiernos en un sinónimo de desprestigio. Y los políticos se han alejado de la ciudadanía, los partidos se han alejado de la ciudadanía, se han ido vaciando poco a poco. Y creo que eso es muy grave, porque la política creo que es justamente lo opuesto a la guerra. Es decir, la manera de dirimir nuestras diferencias de manera civilizada, en la diversidad, en el respeto a los demás, en la tolerancia, para llegar a acuerdos sobre problemas que no son comunes. Cuando no sucede esto, puede haber soluciones de corto plazo que terminan al siguiente periodo en más y más problemas, porque fueron soluciones que excluyeron, evitaron escuchar la opinión de otros, las necesidades de otros, y fueron soluciones parciales. La historia está llena de eso, de esos ejemplos de soluciones de corto plazo. Y creo que tu pregunta, Lorena, tu provocación es muy, muy pertinente en general como una reflexión de qué es lo que nos ha pasado, pero de cara a un proceso que ya inició y que nos lleva el 2 de junio a una elección de una envergadura y una trascendencia fundamental. Yo no solamente diría para ver quién va a ocupar la presidencia de la República, lo que está en juego es qué modelo político va a seguir después del 2 de junio. No en el sentido de solamente, yo creo que va a venir una reforma electoral sí o sí, yo creo que eso viene, es más, yo creo que hasta es necesaria, no como la quería el presidente el año pasado, restrictiva, justamente haciendo un acomodo del sistema a su manera, con autoridades electorales a su manera, etcétera, pero eso puede ser otro tema, sino también porque en esta transición de más de 30 años de vida democrática en el país, nos merecemos una buena reflexión de qué sistema político queremos, pero también de qué manera queremos, no solamente a través de las reglas constitucionales y legales y todo ese embrollo complejo que son las reglas electorales, cómo nos queremos comunicar entre nosotros como ciudadanía.
Y si hablo de que la política está desprestigiada y la política se ha alejado de la ciudadanía, es que también hemos perdido valor ciudadano, y eso es algo bien grave. Y quiero ir a donde yo había pensado, por donde había empezado iniciar esta conversación, y creo que tiene que ver una cosa con la otra. Voy al lugar común. Nos vamos a enfrentar a una contienda electoral extremadamente polarizada, pero en la forma más triste del asunto, es decir, la simplificación de entre buenos y malos, ¿no?, que lo que hace es finalmente inhibir la participación. Esa ciudadanía, en la mesa anterior se decía de la banqueta, no me gusta mucho la expresión, por cierto, la ciudadanía que se ha alejado de la política porque la política les resulta sinónimo de, insisto, de desprestigio, de corrupción, de malos gobiernos, de clanes, de grupos, etcétera. Es también en esta polarización que vamos a vivir, en lugar de jalarla y reincorporarla a la discusión pública, creo que este discurso polarizante lo que va a hacer inhibir, alejar aún más a la ciudadanía. Esto puede ser parte de una estrategia política, para ir al tema que nos trae el día de hoy a esta reunión. Yo estoy seguro que va a haber quien va a jugar esa estrategia política, porque le conviene menos participación, para acudir a su base social, su base política, su clientela política, como se dice, y reforzarla además, ¿por qué no?, con programas sociales y con servidores de la nación que entregan ahorita las prebendas y que van a estar después en la casilla vigilando quién va y no va a votar. Va a ser difícil que vea exactamente el sentido del voto, pero su sola presencia ya va a ser inhibitoria. Y el reto, por otro lado, va a ser cómo incrementar la participación. Va una hipótesis. Yo creo que en la medida en que la participación ciudadana el 2 de junio rebase la frontera del 65% y vaya arriba del 70%, vamos a estar hablando de una cosa interesante. Incluso a lo mejor en donde mi hipótesis de que la ciudadanía se aleja de la política, que me calle la boca y enhorabuena que me la calle. O bien, no. Este juego perverso de simplificación al extremo, como dirían ahora los chavos, este discurso castrante, que eso es el discurso de la polarización, porque la complejidad la reduce a estás conmigo o estás contra mí, creo que lamentablemente es el que puede privar. La cuestión será cómo salirnos, y eso no solamente involucra a los partidos políticos, a los estrategas de campaña, a las candidatas, ahorita podemos hablar solamente de candidatas, sino también a la ciudadanía, que debemos exigir de una u otra manera ese cambio, porque no va a venir solamente de ahí. Las campañas que hemos visto en México en los últimos años y en el mundo han llevado este sello que creo que ha empobrecido la vida política. Gracias. Muchas gracias. Siendo este un ámbito universitario, creo que es importante mantener en la mira que estamos dialogando con gente muy joven, y en ese sentido me permito contar brevemente que el otro día escuché a un grupo de chavas y chavos que estaban aquí decir que esta polarización y esta guerra descarnada y esto que viene así como una hecatombe es algo que está sucediendo en el ámbito de la política, que se están desgarrando y golpeando entre ellos, pero que no es algo que nos toca, porque al final será siempre lo mismo. Entonces, que esta sensación así de guerra fortísima y tal, es algo que está entre ustedes allá lejos, por sus propios intereses personales, partidarios, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas, Alfredo, en general? En general, de todo en la vida. Bueno, primero, tengo 2 minutos. Pues es un desafío, ¿no? Bueno, primero, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Con mis
colegas, contigo y con quien nos está viendo y escuchando. A ver, creo que estás poniendo dos cosas en juego. Empiezo con la primera que preguntabas. Yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas son una enorme diversidad que es difícil concentrar en la frase de ¿qué piensan los ciudadanos de a pie de la clase política? Pues probablemente piensen muchas cosas diversas, distintas, y tenga que ver con los lugares donde se sitúen, los espacios donde están, la edad que tienen. Es decir, sí hay una enorme diversidad de, digamos, percepciones respecto de la política y de la clase política, ¿no? Es difícil entonces concentrar, digamos, qué elemento unificaría a estos ciudadanos de a pie respecto de esa clase política. Voy a intentar. El primer elemento, a pesar de todo, es que creo que a diferencia de otros tiempos, hoy esos ciudadanos de a pie y ciudadanas de a pie conocen mucho más a la clase política que lo que la clase política las conoce y los conoce a ellos. Porque el orden con el cual veníamos construyendo una forma de mirar la política y de mirar la democracia y de mirar el país ha venido modificándose muy rápidamente. Y viene modificándose, entre otras cosas, porque existe hoy, digamos, en esta región, en el mundo, una enorme intensidad que pone en cuestión las formas de representación que veníamos teniendo y pone en cuestión las formas en las que las personas pueden vincularse con aquello que llamamos la política. Entonces, lo que advierto hoy es que todavía no estamos entendiendo del todo, o no hemos acabado de entender del todo, la enorme velocidad con la que se suceden los hechos, y para muestra basta leer los titulares de hace 4 meses o cualquier mesa política, y sentarse hoy a ver qué es lo que se está conversando en ese espacio. Este es lo primero que diría. Lo que creo que unifica a esta sociedad es que tienen una claridad más o menos sólida, creo yo, aunque hay una parte de la población que todavía ni se interesa por eso, es decir, por lo que va a pasar en ese momento, todavía falta mucho tiempo, pero que han empezado, digamos, a dibujar esta idea que tú planteabas que decían los chavos, ¿no? Es decir, no hay enormes diferencias tampoco, aparentemente, entre unos y otros. Yo sí creo que hay una discusión polarizada y polarizante, y que además, por más que hay una suerte de, poco escuchaba Edmundo, de cuestionamiento a esto, pues en realidad eso es lo que está generando, digamos, determinadas emociones a la hora de participar, de apasionarse. Está llena esta idea, digamos, de la pertenencia a uno u otro grupo, no para acabar sacando una pistola, afortunadamente, y tirándose de balazos. No veo esa polarización, que sí se ha dado, por cierto, en otras naciones, pero sí veo, desde luego, una conversación donde lo que se ha tratado es de construir un relato político, un relato público, que divide a la población, esta intención de representación de la totalidad que ha intentado el López Obradorismo. Si nosotros representamos a todo, y todo lo que no representemos es excluyente de lo que es la nación, pues eso es parte de una conversación, y creo que las conversaciones en la vida cotidiana, digamos, delimitan muy bien a esa, si podemos llamarla así, clase política, y desnudan muy bien, creo también, en muchos casos, las enormes hipocresías que unos y otros tienen, ¿no? Y todo termina siendo una discusión entre los que representa el presidente y su programa matutino, y la otra frase, bueno, ¿y Alito qué, no? Es decir, llegas rápidamente a esa conversación. Entonces, creo que vivimos un momento político fascinante en muchos sentidos en el país. Fascinante desde el punto de vista del análisis de lo que está pasando, de la velocidad con la que está pasando lo que está pasando,
y de cómo de un momento a otro, con estas nuevas reglas de comunicación, con este intercambio digital, hoy por hoy pueden pasar cosas insospechadas, y parte, digamos, de la dificultad, y aquí cierro, de empezar a construir los escenarios, es algo que, bueno, los de la Ibero van a entenderlo muy bien. Yo fui profesor muchos años de la Ibero, y los curas de la Ibero, que hay varios, decían cuando estábamos haciendo la planeación de la universidad: recuerda siempre que ni Dios pudo prever la contingencia, ¿no? Cuando hacían esas derivaciones en torno a cómo planeamos la universidad. Si ustedes recuerdan, una vez se cayó la Ibero, planeaban todo y se acabó el espacio para esa parte. Y lo que creo que va a ser más interesante de cómo plantearnos lo que viene es si somos capaces de prever cuáles son los nodos de la contingencia posible de cara a la construcción de los escenarios, desde los personajes, los acuerdos políticos que se van a formular, la comunicación que va a estar en juego, la autoridad electoral, la intervención de actores externos e indebidos en el proceso electoral, lo que va a pasar con el crimen organizado, con los militares, las amenazas, el uso de las fiscalías, y un conjunto de nodos que empezar a mirar para poder saber qué elementos tendríamos que estar mirando para construir los escenarios que nos podríamos imaginar, si es que vamos a intentar hoy hacer eso, que podrían ocurrir en 2024. Muchas gracias. Yolanda, te veo. Adelante. No, coincido con Alfredo. También creo que pese a que quisiéramos, ¿no? Quienes nos dedicamos a esta parte de estrategia, en mi caso investigación político-electoral, quisiéramos ser un poco más optimistas, ¿no? Y pensar que las agendas quizás se van a mover, que por fin se van a tocar ciertos temas diferentes, ¿no? Y necesarios, que urgen en este país. Sin duda también creo que va a haber una línea nuevamente, ¿no? de lo mismo de siempre, donde, y por ejemplo, curiosamente, ¿no? Decían, es la primera, es histórico, ¿no? Vamos a tener una elección entre dos mujeres, definitivamente ya tenemos, ¿no? Se puede decir así, una mujer presidenta, pero curiosamente creo que va a ser una de las elecciones más machistas que va a haber por lo mismo, ¿no? O sea, el señalamiento hacia ambas mujeres va a ser brutal, me parece, no se les va a perdonar, pero sin nada, ¿sí, no? Porque normalmente sucede en política cuando hay una candidata mujer, se puede atacar de muchas cosas que nunca se le atacarían a un hombre, ¿no? Por ejemplo. También habría que ver, ¿no? Esta parte, insisto, y me quedo un poco clavada en la parte de las mujeres, porque va a ser muy interesante ver los espacios nuevamente de cómo van a conectar con el electorado, con los segmentos. En el caso de ambas mujeres, pues bueno, recordamos que Claudia en un inicio y hasta ahora no ha mostrado mucha empatía, mucha apertura, ¿no? Hacia ciertos círculos, hacia ciertos movimientos. Recordemos el gran bloque, el gran el muro, ¿no? Que hubo en aquel hace unos años que teníamos que botar las flores, ¿no? Para hacerlas llegar y contrarrestar un poco esta política, pero pues tampoco Xóchitl ha mostrado no mucho de esta parte, cayendo también en ciertos lugares que siempre han respondido a hombres, ¿no? Hace rato decían, ¿le va a funcionar o no decir groserías o hablar mal, ¿no? Para imponerse, un poco así, ¿no? O buscar estrategias. Bueno, y una gran duda para mí es si por primera vez en esta elección donde van dos mujeres en los war rooms, ya van a permitir también la presencia de más mujeres, o van a seguir siendo los club de Tobis, ¿no? Porque pues pasa muchísimo, ¿no? Que incluso para una candidata o demás, tú ves el cuarto de guerra con puro hombre, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hasta dónde se van a mover, o incluso una vez ya llegando al poder, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando se rompa este enorme techo de cristal, ¿no? Que es la presidencia de la República. Van a limpiar los restos de vidrios para dejar pasar a las demás, o muchas se van a desangrar en la pasada, también en el intento, ¿no? Entonces es muy interesante también replantearnos este tipo de cosas, pero que finalmente coincido con Alfredo y con Edmundo, también recaen sobre un círculo café, ¿no? Un círculo muy pequeño que el ciudadano de pie, ¿no? Como decíamos, no llega a tocar estas cosas. Lo que sí me parece interesante en el ciudadano de pie es cómo está conectando también
y cómo está exigiendo la comunicación y la presencia del círculo político. Un ejemplo pues son las famosas redes sociales, ¿no? Las benditas redes sociales. Y venía pensando hace un momento en el trayecto, que en 2018 había quien se preguntaba de si valdrá la pena, si será conveniente y correcto que un político se meta a TikTok, ¿no? Y pues ya, o sea, vimos al señor Constitución ¿no? O sea, ya hemos visto muchísimos casos que ya la pregunta ya no debería ser esa, ¿no? Sino debería ser más bien cómo conectas, cómo te mueves. Voy a decir a lo mejor también algo un poco burdo, pero que me ha parecido muy interesante y relevante. Como supieron todo este suceso de la Casa de los Famosos, que fue un boom, ¿no? Y que incluso analistas políticos tomaban el hecho de que Wendy hubiera tenido muchos más votos que candidatos a la presidencia en campañas pasadas, en procesos electorales pasados. No solo eso, yo en TikTok vi, luego me fui a investigar y me fui a meter y vi el programa. Estaba viendo un nuevo programa que se llama La Casa del Privilegio, muy parecido a lo que en su tiempo hicieron como El Privilegio de Mandar, ¿se acuerdan? En el 2000 por ahí. Pero incluso están conectando con Wendy ahora, entonces meten a este personaje, ¿no? Que además pues viene a trastocar muchas cosas, y no solo a trastocar, sino a ponerlas sobre la mesa, ¿no? Ya no solo son las mujeres, ya no solo es la comunidad, sino ahora estamos hablando ya de trans, ¿no? También. Y ahora una mujer trans viene a cuestionar a estos personajes, ¿no? Parodiados, obviamente, sobre temas que el ciudadano de pie sí quiere saber, ¿no? Y es muy interesante estos nuevos formatos que se están dando y que están teniendo pero muchísimos views, ¿no? O sea, likes, mucho más les puedo asegurar que un meeting, muchos más que las redes sociales de cualquier candidato que esté ahorita aspirando a algún puesto, bueno, o que quiera aspirar a un puesto, todavía no sin el nombre de candidato, pero es justo también eso, ¿no? En el sentido de se tiene que salir nuevamente de la vieja escuela, pero es realmente complicado y realmente dudo que lo hagan, porque la verdad es que tenemos candidatas hasta las presidenciables, digamos, pues que no se les da mucho, ¿no? Esta parte de espontaneidad, como de autenticidad, etcétera. Entonces también yo pondría por ahí esos puntos en el análisis. Muchas gracias. Igual recordarles que esta es una conversación. En el momento que alguien quiera intervenir, dice yo. ¿Quién es Wendy? Y lo mismo quienes nos están viendo a través de la transmisión pueden dejarnos ahí comentarios, dudas, preguntas, sugerencias, quejas, y las atenderemos al final de la mesa. Alfredo Figueroa. A ver, yo escuchaba a Yola, escuchaba al mundo, y yo creo que, primero, yo creo que va a haber una gran participación electoral, y creo que no tenemos ninguna evidencia histórica de que haya habido un momento desde, digamos, el inicio de la transición a la democracia para acá, en donde haya habido una disminución en términos de la participación ciudadana, a pesar de que el padrón va incrementándose. Digamos que ese escenario, para empezar a, digamos, colocar lo más probable, es que independientemente de otros actores, yo diría que no es lo más probable, no es que sea imposible, pero no considero que sea lo más probable que ocurra. Lo segundo que yo coloco, otro de los nodos, y me parece que es uno de los temas fundamentales si queremos pensar cualquier escenario. Yo creo que llegar a lógicas de 70% en el país es algo, en realidad, que es ya un fenómeno. Es decir, no se dan esos brincos desde el punto de vista numérico, o sea, no se dan esos brincos de, pues mira, tenemos 64 puntos y pasamos a los 73 puntos. O sea, eso sería un fenómeno increíble, es decir, en el país, ¿no? De 63 por ahí a arriba de 70, eso no ha pasado, digamos, a nivel nacional de ese brinco, o sea, no hemos tenido. Bueno, claro, tuvimos elecciones de 100% y 110 en Puebla, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Pero no es el escenario, digamos, que uno estaría esperando. Si subimos 3 o 4 puntos será, digamos, lo regular. Incluso esta idea de que en el 2018 el mundo se volcó respecto del proceso electoral es un medio cuento de una narrativa inventada. O sea, eso no es cierto, no ocurrió así. No hubo un incremento veníamos votando 56% y de pronto llegamos a 63%, en el 18 eso no pasó.
hubo un crecimiento de algunos puntos porcentuales respecto de lo de Peña Nieto, pero no tanto, ¿eh? Es decir, estamos hablando de muy poquito. Entonces, una de las partes hermosas de esto es que se cuentan cuentos que creemos profundamente. Esta sensación de, hace 4 semanas esto es invencible, ¿no? Morena es algo que, o sea, oye, espérate, falta un proceso electoral por venir, ¿no? O sea, no, ya se acabó todo, ¿no? Y claro que hay todo un relato, una narrativa de, esto ya se acabó, ¿no? Y los otros van a empezar a decir, no hombre, si ya los alcanzamos, y estamos parejeando, ahorita imagínate lo que va a pasar en el otro tiempo. Es que parte del juego de los relatos respecto de lo que puede pasar se juega en esa lógica. Yo quisiera como colocar, independientemente de los deseos que tengamos respecto de que ojalá se discutan temas o tales y cuales, un poco que es el planteamiento de Yola, o sea, lo que desearíamos que pasara, la verdad es que no parece que tengamos condiciones para que eso pase, y sí tenemos, y sí creo que vamos a tener condiciones para tener una suerte de escándalos sucesivos, de una guerra fuerte, de, digamos, una estrategia que va a jugarse casi plebiscitariamente, y creo que tenemos pocas expectativas para escuchar las grandes conversaciones que tendríamos que escuchar, y tendríamos que también decirle a las personas una cosa que nos escuchan. Es que es probable que si nos pusiéramos así de elaborados, terminase la cosa ahora sí en una nadie quiere ir a votar. O sea, es decir, hay que preguntarnos por qué lo que llama la atención, lo que está generando la conversación, la disputa, la movilización, son estas emociones jugando. Y pongo simplemente un ejemplo. Hay muchos consultores políticos que cuando el año pasado discutíamos sobre qué era el unificador de la vida social, y yo lo decía, a mí me parece que el tema de la democracia está siendo un factor muy importante en esto. Me decían, no, ¿cómo se te ocurre? Si la democracia no le importa a nadie le importa la democracia. Hay que hablar del seguro popular, hay que hablar de, estos son los temas, o sea, eso es una cosa tuya vieja. Bueno, resulta que la defensa de la institucionalidad democrática fue el factor que nos trajo un poco hasta lo que estamos viviendo hoy aquí. Es decir, que sí existe dentro del país, y no solo de un grupito, sino una real defensa de la institucionalidad democrática que va a estar jugando como uno de los factores, me parece, emblemáticos a golpes, con vehemencia, con gritos, con acusaciones infundadas, con muchas mentiras, pero va a ser parte de la conversación política del país en esta elección. Ya sabemos que, digamos, desde un punto de vista del ciudadano impecable, esto es un horror, cualquiera de las opciones que nos presenten a la urna, esencialmente, pero vamos a ver si un horror es un horror antipluralista frente a un horror pluralista. Digamos, para decirlo en términos de lo que creo que puede ser la conversación sobre la democracia en las próximas semanas y meses, y en donde creo que se va a colocar junto con otros temas, pero como uno que ampara, digamos, el gran relato de lo que va a estar en juego en el 24. Lo interesante y lo bonito de la vida social y la vida política es que las cosas cambian. Es que las cosas cambian y cambian radicalmente. Si hubiéramos tenido esta conversación hace 3 meses, pues hubiéramos dicho qué aburrido viene el proceso electoral. Ya está definido, predeterminado, ya sabíamos que iba a ser Claudia, iban a hacer la lucha los demás, pero al frente no se veía nadie contra una figura que pudiera incluso llegar a ser medianamente competitiva. No estoy diciendo que Xochitl Gálvez ahora sea ya la figura que va, hay mucho camino que recorrer, pero sí apareció una figura que empezó a hacer un ruido y a generar un interés y a llamar a un sector de la ciudadanía que ya daba por perdida cualquier posibilidad de competencia. Y yo creo que vamos a vivir mucho de aquí en adelante, y con subidas y bajadas.
Y yendo a los números para después volver a esto, los números de la participación que recordaba Alfredo. Tuvimos en 94 una participación del 77%. Esa fue la participación histórica. Claro, es el año en donde se jugó el país, ¿no? Después de las grandes noticias de que pasábamos a ser parte del primer mundo, el Tratado de Libre Comercio, etcétera, amanecemos el 1 de enero con guerrilla en Chiapas, meses después asesinan al candidato a la presidencia de la República, semanas después al secretario general del gobierno del partido en el poder, etc., etc., y se genera un ambiente de miedo en el país, y la gente sale a votar, y vota el 77%, y luego empieza a caer. Y en el 18 votó el 63.4%, ese es el dato. Y bueno, y efectivamente si uno compara con el 12, más o menos subió un poquito, si mal no recuerdo, Alfredo, de 61, 62 al 63, ahí hemos andado, son nuestros estándares. Y bueno, no hablemos de las intermedias, que andamos apenas rozando arribita del 50%. Y yo creo que sí se puede generar un interés en la discusión de lo que viene, interesante, porque no se trata de estadística, se trata del interés que tenemos como ciudadanía de discutir lo que nos involucra y que viene hacia el futuro. Y yo creo que ahí sí se van a jugar muchas cosas. Y sobre la referencia que hacías, Lorena, sobre los chavos que escuchaste, pues esa polarización, pero es que los números dicen otra cosa. ¿Quiénes son los que menos participan? Los de 19 a 39 años. Ahí está. Todo ese rango de edad está por abajo de la media nacional. Pero no es una anécdota, sino más. Esa franja de población es el 46% del padrón electoral. ¿Y por qué no participan? Bueno, podemos hacer muchas hipótesis, desde que ya no entendemos su lenguaje y queremos llevarle nuestras imágenes, nuestros motivos, que cuando éramos chavos nos movían a la revolución, al cambio, o a buscar una chamba, y ya eso no dice nada a las nuevas generaciones, sí, pero también yo creo que hay otros muchos motivos que explorar para que eso que Alfredo llama las emociones muevan también esos sectores, porque ellos se van a hacer cargo de este país. Nosotros ya nos vamos, yo ya cumplí con lo mío, y medio cumplí pues, pero ellos son los que van a tener que tomar el relevo y la conducción de lo que viene. Entonces algo está pasando que creo que no quiero ser iluso o quiero pensar una realidad que me gustaría ver, pero creo que sí hay la posibilidad de que en lo que vamos a ver en los próximos meses los escenarios cambien de manera importante. De manera tal que en la mesa anterior se señalaba, eso con lo que yo refería, 3 meses atrás era un escenario, ahora vemos otro. Y puede ser bastante competitivo. Paradójicamente, fíjense, yo creo que Claudia tenían razón, quienes conversaron previamente, ya está llegando a un tope. Su problema es no bajar más. Pero Xochitl tiene un problema bien serio y tiene que ver con esta franja de edad. Si se viste solamente de partidos, no los va a convencer, pero necesita los partidos. Y eso lo pinto y vuelvo a mi primera intervención. ¿Qué pasa con la política y lo que significa para la política en amplios sectores de la población? Y yo creo que ahí va a estar buena parte de la clave de las estrategias políticas que se pueden seguir. Y podemos seguir separándonos de la política y alejándonos de la política y dejando en manos, porque yo siempre digo, la política es como la selva, no conoce vacíos. Si alguien se sale, alguien va a llegar a ocuparlo, y el que lo llegue a ocupar no necesariamente es el que va a tener el mejor interés por el bien común, como se decía antes, sino que viene con otras intenciones muy probablemente. Y esto es muy grave. En fin, ya estoy delatándome la edad que tengo,
pero yo creo que sobre esto habría mucho que construir y utilizando, como bien decía Yola, nuevas herramientas, nuevos discursos, pero no para usar el medio para decir exactamente lo mismo que se venía diciendo con otros medios, porque entonces simplemente lo que hacemos es ahondar en la pobreza del debate público, que es una de las cosas, de los graves problemas que tenemos hoy en día, la pobreza de la discusión pública. Yola, ¿qué imaginas? Porque, bueno, gracias. Ahí se bolas. Ese es el patriarcado que se acapara en la voz. Escuchando a Edmundo acerca de esta posible, deseable construcción de otra política y de otros vínculos con la política y jugando un poco a esta construcción de escenarios, máxime que nos quedan como 8 minutos, ¿es en serio? ¿Qué mecanismos imaginas que se podrían activar desde la ciudadanía, así como hablabas de los movimientos feministas, con miras a esto que es pasado mañana, que es el 2024, en donde ya me voy a poner utópica, podamos elevar el nivel? Particularmente, si no el nivel, la exigencia hacia la clase política para que eleve el nivel, si es que se trata de una relación vertical. ¿Qué imaginas? ¿Juega un escenario así? Pues posible, pero voy a descabellado? sonar nuevamente idealista para Alfredo quizá, ¿no? Pero perdón, no. Sabes que creo que algo muy clave, y creo que eso nos concierne pues a quienes estamos acá, a quienes hemos estado participando, quienes nos dedicamos a esto, difícilmente va a pasar porque, como ya lo decía Roberto Tradi y Lorenzo Córdoba, es una estrategia muy certera y eficiente, ¿no? Es la parte de la polarización. La polarización ha hecho estragos durísimos en este país, ¿no? Me parece que con mucha más fuerza a partir del 2006 con Calderón y la guerra contra el narcotráfico, desde mi punto fallida, donde estamos viendo 17 años después, pues una polarización brutal, enorme, no solamente en cuestiones de crimen organizado y más, sino niveles socioeconómicos en este país, y lo hemos visto, no hay un candidato que no se le señale que si eres moreno claro es porque eres moreno claro, que si eres moreno oscuro es porque eres moreno oscuro. O sea, allí hay tanto deslave, digamos, o desgaste social en ese sentido, sumado a que no lo reconocemos, no somos capaces como mexicanos, porque además es muy doloroso, de reconocer que somos racistas, clasistas, ¿no? y que tendemos a polarizar. Para mí una de las salidas pues podría ser precisamente dejar ya a un lado, dejar de polarizar, ¿no? Pero obviamente no creo que suceda, porque finalmente pues es lo que decían ellos mismos, funciona y funciona muy bien, pero sería una de las partes pues claves, porque además acordémonos que todo hueco, todo vacío, si no se llena, lo llena alguien más, ¿no? Y en este país lo llenó muy rápido, por ejemplo, el crimen organizado en todas las carencias, todas las no responsabilidades que cumplieron el Estado como tal, ¿no? Y que años después se le reclama al crimen organizado, a quienes entran, y con qué cara vas a reclamarle a un chavito que se mete de sicario si lo rechazaron 3 veces en la UNAM, ese es un caso real, en el examen de admisión, y le ofrecen entonces una chamba semanal donde le pagan 4,000 pesos semanales, ¿no? Y se señala eso, ¿no? O sea, somos realmente además una sociedad sumamente hipócrita que condena a lo que empujamos también. Entonces creo que nuevamente, ¿no? Son planteamientos que quizá no llegan a todos los círculos, a las bases, ¿no? Pero que sí desde cierto círculo, y no necesariamente quienes nos dedicamos a esto, aquí sí desde quienes tenemos más capacidad de tener información, de estar más informados, de consumir noticias, de tener un poquito más de análisis, podríamos empujar un poco más esta línea. Sé que suena muy idealista, pero creo que sería por ahí empezar también a bajarle a esta polarización, ¿no? Bueno, muy rápidamente, para ir a los escenarios en los pocos minutos que tenemos, yo diría que yo creo que esta va a ser una elección en donde se va a disputar el cambio en el país. Sí, creo que
Lo que no sabemos es quién lo representa. Es decir, para decirlo con claridad, los estudios que nosotros tenemos hablan de que en realidad en el país, cuando uno le pregunta a la gente si siente que México tiene que cambiar profundamente, sirios y troyanos te dicen que sí. Entonces, quien sea capaz de colocar ese sentido de cambio en las elecciones que vienen va a ser enormemente competitivo. Que continúe la transformación o que haya un cambio político en México, creo que va a ser parte del escenario. El escenario previsible creo que hay que colocar es que la gente, y esto también creo que es importante, sí consume la simplicidad, porque la complejidad tampoco los dejó muy contentos en términos de lo que representa la democracia típica liberal. Entonces lo que yo quiero es simplicidad, no que me cuenten una historia en donde mis tataranietos van a poder tener para comer. Yo necesito que me mientas, miénteme más, que me hace tu maldad feliz. Y esa es parte de lo que está pasando en este país, y lo que está pasando en muchas naciones, y es cómo se interpreta. Claro, los escenarios que hoy son previstos son de polos. Vamos a ver qué hace MC y sus 7 puntos, o su despegue, en fin, esos son los escenarios que se advierten. Yo no quiero decir va a ganar A o va a ganar B, sino me parece que es más interesante colocar qué cosas estar mirando para ver cómo evoluciona el proceso. Y solo digo una cosa respecto de lo que creo que está pasando en el país. Lo escribió hace poquito en El País alguien, en el periódico, el diario El País, esto que se llama el ejemplo Bukele. Si la democracia no es capaz de dar resultados rápidos, democráticos, respecto de los grandes problemas de este país, los que sí son un infierno y un horror, la muerte, la violencia, la desaparición, que es inconmensurable en México, van a aparecer los ejemplos Bukeles que sí funcionan en marcos no democráticos. Y hay una enorme necesidad de que me digas que las cosas van a cambiar pronto, contra la idea de que no pueden cambiar tan pronto, porque la realidad es compleja, porque está en una maraña de condiciones. Creo que la gran, digamos, petición, no sé si muy elaborada o no, pero que la gente está demandando, es, mientras la democracia, como ustedes me la plantean, no tenga una respuesta eficaz y eficiente frente a lo que representa la muerte, no me cuentes más cosas o miénteme más. O no me contéis más cuentos, que vengo de muy lejos y sé todos los cuentos. A ver, el problema no es la simplicidad per se. Einstein lo decía con mucha claridad. Cuando se domina un tema, se puede explicar muy sencillamente. El problema es cuando la simplicidad se vuelve monocromática y entonces no expresa lo que sucede en la realidad, sino impone una visión de la vida, y entonces aleja a muchos. Yo lo que creo es que en este escenario catastrofista de la polarización, en donde nos vamos haciendo pequeños en cuanto a nuestra visión de lo social, y cada vez más egoístas, para ver sálvese quien puede, creo que lo que podemos vivir en los próximos meses, y no quiero ser naif, es que esa misma polarización nos haga reaccionar como sociedad. Pero también va a depender mucho de los actores políticos, que tanto son capaces de poner eso sobre la mesa, deshacerse de muchos atavismos, porque ese es el otro problema que tenemos. O sea, los actores políticos y los partidos políticos pues tienen muy mala fama, bien ganada, por cierto. Pero yo no puedo pensar a la sociedad, a la vida política sin partidos. Creo que también eso está en juego en lo que viene, la reconstrucción del sistema de partidos en el país. En fin, yo creo que así como hace 3 meses veíamos un proceso electoral de una manera, preparémonos porque vamos a vivir la montaña rusa de aquí al 2 de junio, o
por lo menos espero que así sea, por el bien de todos. Oye, Edmundo, y perdón, nada más rapidísimo, pero con esto que decías, me quedo pensando si a ver si, ojalá y no, pero si esta contienda entre dos mujeres no nos desune a las mujeres también, ¿no? O sea, de un bando y de otro, ojalá y no, por eso dije. Se nos acabó el tiempo y nada, agradecer a todas las personas que están aquí, agradecer desde luego a quienes nos escuchan, quienes nos ven, y agradecer a Edmundo Jacobo, Yolanda Barrita y Alfredo Figueroa. Pendiente, Yolanda, una mesa para hablar acerca de las mujeres en la política, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Muchas gracias, buenas noches a todas, buenas noches a todos. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Respetable público, lucharán 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, Blue Demon y el La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los 4 rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los 4 rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. El Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar. Métele la Wilson, métele la Nelson, la que